Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Al fin viernes, Moreno. ¿Cómo anda? Hoy es 13 de agosto y este es nuestro programa número 71, aún en pandemia, pero ya falta menos. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Qué gusto contar con ustedes en el programa. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes, como siempre, y un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. Hoy, en la Hora de Moreno, tenemos un programa picante, ácido, propositivo y esperanzador. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno se va a referir al dólar, al Banco Central, a la restricción externa, al nivel de actividad, en síntesis, al descalabro económico del gobierno. Escuchémoslo. Y tía, otro viernes más en este formato. Y ya se lo dije hace un par de viernes, le perdí la cuenta. Vamos a ver, usted seguramente me va a desasnar cuando escuche el programa. Pero van un montón. Mire, Guitia, ayer el gobierno tomó unas decisiones agudizando el cepo en lo que tiene que ver con los intercambios que puede haber entre pesos y dólares a través del contado con liquidación o el mercado electrónico de pagos, etcétera, etcétera. Lo veníamos hablando, no tienen dólares para financiar el comercio exterior y eso está directamente relacionado con el nivel de actividad, porque a más producción y más consumo, más importación. Pues repito, a más producción y más consumo, hay más importación, porque usted sabe que tanto el complejo industrial como cualquiera de los espacios de la economía tiene una relación positiva con su nivel de actividad y la necesidad de importaciones. Por lo tanto, la cosa es directa. Esa es la famosa restricción del sector externo. Y por el otro lado, hay una demanda de dólares de los que intentan proteger sus ahorros o de aquellas empresas que quieren sacar dividendos o de aquellos que quieren especular, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo sabemos, lo venimos hablando de hace tiempo. El gobierno decide apretar un poco más el torniquete en este segundo espacio, esto es el que administra el Banco Central, pero bueno, hoy la reacción es una pequeña subida en el blue, veremos cómo lo van trabajando, pero está claro que el mismo dólar no podía ser utilizado para dos actividades distintas. Se lo habíamos dicho al gobierno, se lo habíamos dicho al gobierno. Y entonces, lo que se dice con la boca se banca con el cuervo, así que ahora van a tener que decidir. Se lo dijimos hace mucho tiempo atrás, sí, claro, el 1 de junio del 2020, los economistas del peronismo le presentamos un plan económico. Y bueno, ¿esto se veía venir ya el año pasado? Sin duda, no hay más que releer lo que se escribió. Pero y entonces el gobierno está en un lío muy grande. Y si piensa que va a llegar bien a las elecciones porque bla, 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 todas estupideces. Todas estupideces. Van a llegar muy mal en términos económicos a las elecciones. Y cuando se llega mal en términos económicos a las elecciones, bueno, tras que estás mal, llegas peor, porque imagínense que este nivel de actividad, Guitia, que es lo que intentan defender,
es muy malo comparado con el 19, está abajo del 19, donde Macri perdió las elecciones. Lo que ellos intentan sostener que no lo van a conseguir, están debajo del 19. Lo que están comparando para los diarios con el 20, ya lo habíamos dicho y lo habíamos dicho. Y habíamos dicho que incluso iba a ser, si hacían lo que había que hacer, mayor el rebote de lo que están teniendo ahora. Ni siquiera recuperan lo que perdieron el año pasado. Ahora, en el 19 Macri perdió, entre otras cosas, por la economía. Y ahora la economía está peor que el 19. Bueno, ¿cómo está? Y encima va a estar peor para las elecciones. Así que le diría que estamos ante un resultado muy complejo para el oficialismo. La compañera Beatriz Paglieri, en su recorrido a través de la gestión de Guillermo Moreno durante la década ganada, va a despejar entre la repercusión mediática las exitosas acciones de Moreno para bajar la inflación yendo a las fuentes. Escuchémosla. Hoy, 13 de agosto de este 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno. Hora en la que continuaremos construyendo memoria con relación a la gestión de Moreno en defensa del modelo. Sin duda que se puede construir la verdadera historia y no el malintencionado relato mediatizado por algunos personajes, llamémoslos periodísticos, pero que no muestran nunca qué intereses representan. Y para ese ejercicio sumaremos al comunicado oficial de la Unión Industrial Argentina del 4 de enero del 2007, mediante el cual ponderaron el modelo de producción y trabajo y manifestaron como empresarios su satisfacción por ese logro, que fue fruto del esfuerzo común de gobierno, trabajadores, empresas, donde cada uno supo aportar al interés general, resignando legítimas aspiraciones. Entonces, hoy le sumaremos el comunicado de la COPAL del 11 de enero, es decir, de unos días después del de la Unión Industrial, con relación al excelente resultado para controlar la inflación en el año 2006, a partir de asumir Guillermo Moreno la Secretaría de Comercio Interior. Un titular afirmó: Copal asegura que los alimentos aumentaron menos que la inflación. Los precios de los alimentos y bebidas elaborados por las empresas que integran la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios aumentaron 40% menos que el índice general de precios al consumidor durante el año pasado. Es dable resaltar que la COPAL es una organización empresaria que nuclea y representa casi la totalidad de los sectores que conforman la industria de alimentos y bebidas en la Argentina, que cuenta con más de 34 cámaras sectoriales asociados, que representan a más de 2.200 empresas de todo el país. Y dicen que esa información se desprende de un estudio elaborado por la entidad sobre la base de la información proporcionada por el INDEC, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuya medición de los precios de los alimentos y bebidas producidos por las empresas de la COPAL aumentaron en el 2006 un 5,9%. Y continúa el comunicado. El porcentaje es significativamente inferior al 9,8% general registrado durante el 2006, pese a que las empresas de la alimentación vieron incrementados sus costos notoriamente. Estos incrementos se produjeron, entre otros motivos, por los aumentos salariales otorgados. Creo que es importante remarcar el reconocimiento de la efectividad de la gestión de Moreno en el gobierno de Kirchner y para conservar en la memoria el marco general con aumento de los salarios ganando a la inflación. Ambos datos a favor de la mejora en la distribución del ingreso, tanto por salario como por precios. Y continuemos con otro titular del 12 de enero del 2007, bajo el título El efecto de los acuerdos. La COPAL salió a despegarse del aumento de precios de los productos alimentarios, porque claro, había otros medios que decían que habían aumentado, que estaban por aumentar.
haciendo auspicios, advertencias, y la entidad que agrupa a las compañías líderes del sector distribuyó ayer un informe en el cual dio cuenta que los alimentos y bebidas fabricados por ellas registraron aumentos que representaron un 40% menos que la evolución del índice de precios durante el 2006. Otras comparaciones pueden arribar a la misma conclusión, comparando con la evolución de la canasta básica alimentaria, cuyo costo se elevó a 7,7% el año pasado. En otro orden, los fabricantes de galletitas y bizcochos informaron que el consumo de esos productos quedó a un paso del récord. En el 2006 se consumieron un promedio de 7,2 kilos por habitante contra el 2002, que el consumo por habitante había caído a 4,1 kilos por habitante. Desde ese momento concluyeron que la recuperación del sector fue sostenida. El dato de aumento del consumo es consistente con la reflexión sobre el aumento en la distribución del ingreso vía salarios y precios. Y veamos en la misma nota y bajo el título "Para que no suban el pan y los fideos, paga la soja". Suben 4 puntos las retenciones a la soja y derivados para subsidiar al consumo interno. El mecanismo anunciado ayer busca evitar que el mayor precio internacional de la soja, el trigo y el maíz se traslade a los productos industrializados que los usan como insumo. Se crea un fondo para subsidios de 500 millones de dólares. Elogios de especialistas, pero claro, queja de productores. El gobierno anunció ayer un aumento de 4 puntos en las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, y el dinero recaudado será destinado a subsidiar el consumo interno de harinas, pan, fideos, lácteos, aceites, pollos y carnes. Hemos tomado la decisión de subsidiar entendiendo que es prioritario preservar el salario de los argentinos para que estos bienes puedan encontrarse en la mesa de todos sin incremento de precios, en un claro discurso consistente con el modelo peronista imperante. No obstante, claro, las 4 entidades rurales cuestionaron duramente la medida, que les da por un lado y les quita por el otro. A fines de diciembre le habían solicitado al presidente Kirchner el otorgamiento de un subsidio a los molinos harineros para garantizar el precio del pan sin necesidad de seguir aplicando controles de precios a los productores. La suba de las retenciones a la soja no los sorprendió, porque era una alternativa que el Ejecutivo venía evaluando hace varias semanas, pero los dirigentes tenían la esperanza de que su propuesta evitara que el Estado se quede con una porción mayor de los ingresos generados por, dice la nota, la gallina de los huevos de oro. Es claro que otra vez nos encontramos en el mismo día con titulares que reflejaron la puja de intereses que sin duda el gobierno nacional debía resolver. Y resolvió. A las gallinas de los huevos de oro, teniendo en cuenta el interés general y con responsabilidad y convicción, les llegó la sartén por el mango. Y como nos dijo Perón, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Y completemos el análisis con otra publicación, esta de Artemio López, bajo el título "Revisando el acuerdo de precios de 2006, el tercero peronista exitoso". Tras los exitosos acuerdos de precios realizados por el general Perón, tras separar a Roberto Labaña del Ministerio de Economía, que había fracasado en el control inflacionario, el acuerdo realizado por Néstor Kirchner en el año 2006 fue muy eficaz en reducir el IPC general y en especial alimentos y bebidas y la canasta básica. Los datos complementarios muestran la profundidad del éxito de aquel acuerdo de precios. De esta manera se quebró la tendencia creciente observada durante los años 2004 y 2005. Los resultados de 2006 confirmaban la contención de las expectativas de inflación lograda por el acuerdo de precios y, entre otra información, agregó:
Es importante recalcar que la menor inflación mayorista no se debió a una reducción exógena de los precios internacionales, sino a una dinámica de precios interna que reflejaba menores expectativas de inflación. La moderación en las expectativas se reflejaba además en la reducción en la inflación de costos. Durante 2006 los precios mayoristas exhibieron una importante desaceleración y agregó, es importante recalcar que la menor inflación mayorista no se debió a una reducción exógena de los precios internacionales, sino a una dinámica de precios interna que reflejaba menores expectativas de inflación. Por ello es tan importante ejercitar la memoria en defensa del modelo peronista de la década ganada, en el que Mario Guillermo Moreno fue un protagonista indiscutido. La verdad histórica es esta, no la que cacarean en los medios, pero a la hora de debatir, nadie sabe dónde están. El compañero Pablo Chaliú analiza en su columna de hoy los dichos, las acciones y los resultados del gobierno de esta semana. Va a tratar la respuesta de Cafiero al comunicado de la UIA, las desafortunadas declaraciones del presidente de la Nación, la inflación, en síntesis, tratará la crisis. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi. Las saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. En la semana se generó un interesante debate, una cuestión problemática, cuando la Unión Industrial Argentina, a través de su presidente, Funes de Rioja, planteó el problema que existe cuando algún empleado o trabajador no quiere vacunarse y dijo, bueno, en ese caso las empresas tienen el derecho de no pagarle o de dejarlo en la casa y no pagarle lo que le corresponde pagar. Por supuesto la CGT reaccionó enseguida, dijo que no estaba de acuerdo y es interesante la reacción del gobierno a través de su jefe de gabinete. Cafiero dijo, miren, las cuestiones sanitarias no son de legislación de las empresas, son de incumbencia del gobierno y por lo tanto la Unión Industrial Argentina, los empresarios no podrían tomar esa disposición. En términos generales hay que decir que la posición de Cafiero es correcta. Las empresas no pueden dictar disposiciones sanitarias, salvo algunos casos internos, pero en fin, digamos que en términos generales es correcta la posición del ministro coordinador, del jefe de gabinete. Ahora, la verdad que existe un problema, porque no es una situación fantasiosa. Puede haber casos en los cuales en una empresa hay empleados que no quieran vacunarse y quieran seguir yendo a trabajar. Pero ¿qué pasa si por esa no deseo de vacunarse hay un contagio dentro de la empresa, hay que cerrarla, se entra en cuarentena? ¿Quién se hace cargo de los costos? O sea, acá efectivamente existe el problema. Y lo que ha dicho el jefe de gabinete es simplemente, miren, ustedes no son responsables de solucionar este problema a los empresarios, les dijo, sino que somos nosotros, el gobierno. Punto. La pregunta es, bueno, ¿y qué solución dio el gobierno al problema? No lo sabemos, o todavía no lo sabemos, o el gobierno simplemente, como en tantas otras ocasiones, dice algo y después no se hace cargo de las cosas que dice. La sociedad, los empresarios, los trabajadores, todos estamos esperando a ver qué hace el gobierno ante esta situación problemática. Si no lo hace, la responsabilidad recaerá sobre ellos. También en la semana se produjeron dos interesantes declaraciones del presidente. Empecemos por la primera. Dijo que
él era un revolucionario. Alguien dijo revolucionario. ¿Qué tiene de revolucionario el presidente? ¿Qué hay en su historia de revolucionario? Recuerdo hace un tiempo en un programa de radio en el cual yo conducía, se había originado una serie de llamados y cuestiones por los dichos del presidente que decía que recuerdan el tema de que en Brasil salían de la selva los mexicanos no sé dónde y nosotros habíamos venido en barco. Bueno, las opiniones críticas eran realmente muy importantes. Pero hubo llamados de personas que decían, bueno, miren, por un poco de respeto a la investidura presidencial, habría que bajar el tono de las críticas. Pero, ¿saben qué? La conclusión fue, el primero que tiene que respetar la investidura presidencial es el presidente. El presidente no puede decir cualquier cosa, de cualquier manera, porque eso es una falta de respeto a su propio cargo, a la investidura presidencial. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que es cuando dijo yo soy revolucionario? Y alguno dijo, sí, es un revolucionario. Y siguiendo con los dichos del presidente, eh, ahora se metió con el tema de los Bitcoin, vio esa moneda virtual que es un poco terreno de los elegidos, que tiene una cotización muy alta y que la administran algunas empresas que no se sabe muy bien cómo lo hacen. El presidente dijo, bueno, quizás adoptando el Bitcoin o las monedas virtuales vamos a tener menos inflación. ¿Qué les parece? ¿No les suena conocido eso? ¿No les suena conocido cuando el neoliberalismo, ante los problemas que tenía el país, proponía la dolarización extrema, o sea, suprimir la moneda nacional e instaurar el dólar como moneda, no podemos decirle nacional, sino de curso legal y único en el país? Miren, eso es renunciar a una parte muy importante de la soberanía. El hecho que se use mal la moneda nacional, y lo estamos viendo continuamente con el Banco Central, no significa que el país deba renunciar a su soberanía monetaria y crediticia y estar pegado a los designios de otra potencia extranjera. Bueno, parece que el presidente ha dejado pendiente el debate. Y bueno, ya con los resultados de la inflación de julio, un 3%, ha quedado totalmente demostrado, como lo habíamos venido sosteniendo, que era imposible que la hipótesis del presupuesto del 29%, principal objetivo de la política económica según Guzmán, se cumpla, porque ya se cumplió. En estos 7 meses ya se agotó esa hipótesis. Con lo cual el presupuesto está desactualizado y ha fracasado. Pero si el presupuesto era el principal elemento de política económica de este gobierno, es otro elemento más para decir, bueno, muchachos, ¿qué les parece? ¿Qué hay que esperar para decir que esto es un fracaso y que el país necesita un cambio y un cambio drástico? Claro, uno puede decir, ¿qué expectativas hay? No. De parte del gobierno, fíjese qué está haciendo el gobierno en el Banco Central. Sigue imponiendo restricciones. Los comportamientos de los operadores económicos, los agentes económicos, no son como aquello que más le gusta al gobierno y por lo tanto pone restricción sobre restricción. Y va a seguir poniendo restricciones, regulaciones, hasta que en algún momento vamos a estar todos ahogados, ahorcados, y bueno, no habrá más remedio que aceptar la crisis. Ahora, ¿qué hace el gobierno? ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Será porque está esperando? ¿O será porque no sabe? ¿O porque
no tiene la menor idea cómo salir de la crisis. Bueno, yo les digo, cada vez es más fuerte la idea o la opinión de que realmente el gobierno no sabe. ¿Y por la oposición cómo andamos, la principal oposición? Silencio. Entonces, realmente estamos en un escenario donde las dos principales fuerzas políticas se disputan el trofeo de cuál es peor que la otra. Y entre estos peores, si vos sos peor o yo soy peor, o cómo se determina quién es peor, la verdad que la economía argentina languidece y el pueblo argentino sufre. Lo más lindo del mar es cuando por completo lo moja la hermosura de tu pelo. La compañera Pimpi Colombo está en campaña a puro peronismo, a puros principios y valores, y está orgullosa de los candidatos y de las candidatas, está orgullosa del espacio y de las propuestas. De esto hablará Pimpi en su columna de hoy. Hola Adriana, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo estás Beatriz? ¿Cómo estás Pablo? Qué gusto encontrarnos como cada viernes acá en la hora de Moreno, que ya también es un poco la hora de todos nosotros, ¿verdad? Ya tanto tiempo que estamos compartiendo este espacio, pero claramente es el espacio que venimos impulsando con la conducción de Guillermo Moreno para reflexionar sobre lo que ocurre en el país y para construir la esperanza de volver a tener peronismo en la conducción de los destinos de la patria. Y en eso estamos a full, con toda la actividad preelectoral, todos los preparativos, la conformación de las listas, el armado de la opción política, la incorporación de los compañeros a su candidatura, el recorrido en cada barrio. Estuvimos en un precioso evento el sábado pasado en Matadero. Estuvimos con los candidatos de Capital, pero también nos acompañó Guillermo y dos candidatas a diputadas nacionales de la lista de Moreno, la lista 314A, Principio y Valores, en el Partido Republicano Federal en la provincia de Buenos Aires. Estuvo Susana Ocampo, que es la segunda candidata, y estuvo la Mirta Pérez, que está también en la lista de diputados nacionales. Dos mujeres que son de lucha, dos mujeres de fuste, compañeras que están en esta opción porque le ponen el corazón y la voluntad que el peronismo necesita y el pueblo, diría yo, se merece, ¿no? Mirta es una mujer que tiene varios años de luchar porque sufrido en carne propia una pérdida, ella empezó a hacerse cargo de luchar por la seguridad en nuestro país. Y todas esas cosas que Guillermo siempre vos has dicho y has señalado sobre cómo es posible que la pérdida del sentido de comunidad haya hecho que cuestiones de la seguridad, de la cotidianeidad, son dejadas de lado, ¿no? Me acuerdo cuando tuviste esa vuelta en La Matanza y se comentó la situación de una señora mayor que había sido arrastrada para sacarle la cartera. Y bueno, mucha gente dijo, ay, ¿cómo se dice así, asá? Y sin embargo vos dijiste una verdad tan importante referida a que una cosa es que alguien decida vivir una vida al margen de la ley y asuma para sí las consecuencias de eso. Si no cumplís con la ley, vos te sometes a los controles que el Estado tiene. Y eso que uno dice a veces a suerte y verdad, bueno, vos querés vivir ahí o ir por la banquina, avanzar por la banquina, es tu decisión. Ahora, que vos a eso le agregues daños innecesarios para tu propia comunidad. Hoy mismo comentaban el caso en una localidad donde una persona, dos personas atacaron a una maestra, le sacaron sus cosas y vivían a 5 cuadras de la casa de ella. Entonces vos decís, bueno, si nosotros no nos esmeramos
en recuperar el sentido de comunidad. Y lo que está bien, y lo que está mal. Y si vos actúas mal, quedás expuesto a las consecuencias. Fenómeno, es tu decisión y son las consecuencias que vos tendrás que afrontar. Ahora, hay cosas que no están sometidas solo a tu arbitrio. Las cosas deben estar resueltas en términos de que todos pertenecemos a la misma patria, al mismo país. Y en eso me encantó cuando supe que Guillermo incorporaba en su lista a la compañera Mirta Pérez. Como también cuando la segunda de la lista es la Susana Ocampo, porque los compañeros que son dirigentes sindicales, que tienen participación, tienen por propia definición, por propia dedicación, tienen ese sentido de lo colectivo. Me gusta a veces cuando vos decís, Guillermo, esta tarea le corresponde a los trabajadores y a través de sus organizaciones. Esta tarea, otra tarea, le corresponde a la política. Y entonces el otro día te preguntaron a vos sobre la reforma laboral y vos dijiste, cuando yo esté en el Congreso, todo lo que atañe a la situación del trabajo, vamos a seguir lo que el Confederal de la CGT disponga. Porque ahí es donde se defienden los intereses permanentes de la patria, porque ahí es donde necesariamente se construye en colectivo. Me encantó, estoy de acuerdo, ustedes saben que yo formo parte, soy secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, mucha lucha ha significado eso, porque implicó construir un sentido de lo colectivo para un trabajo que es tan individual y muchas veces aislado y atomizado, cada mujer en su casa, cada una, paredes por medio con una vecina, pero cada una haciendo las mismas tareas, pero sin a veces encontrar ese punto en común. El Sindicato de Amas de Casa se constituyó en ese punto común. Así que yo valoro enormemente eso, me encanta, me gustó muchísimo que esté Susana y por supuesto nuestros candidatos, Pelusa y Nicolás, que son, Pelusa es un veterano militante del peronismo de Matadero, el corazón del peronismo de la capital, y Nico es un chico que es estudiante de profesorado de educación física, chico de 25, 26 años, que muy emprendedor, que se vinculó al peronismo y a la política hace 2 o 3 años y empezó siguiendo los cursos de formación, muy extraordinario. Y después, por supuesto, estuvo la palabra del pastor, el doctor Floresiani, que, bueno, él es neurólogo y es pastor evangélico. Es una persona muy comprometida y con un sentido muy integral de lo que es la salud. La salud, por supuesto, la salud física, la salud mental y la salud espiritual. Muy comprometido. Es una persona que defiende los valores de la vida, la protección de la familia, que trabaja para hacer talleres comunitarios para la prevención de adicciones, para ayudar a las familias que soportan en su seno esas situaciones que son de tan difícil manejo. Así que estuvo también él, por supuesto. Estuvo la Nidia Lirola, ella es nuestra segunda candidata a diputada nacional, una capa. Nosotros, ustedes la han tenido acá en el programa, creo, en algún momento. Y la verdad es que la tarea que Nidia ha hecho en los subterráneos con más de 100 compañeros más que se fueron juntando en ese movimiento, se llamó Palabra Subterránea, y que cada semana tenían una proclama para mostrar lo que estaba sufriendo nuestro pueblo durante los 4 años de gobierno de Macri. Y ahora la Nidia Lirola salió a la superficie y hace política ya no solo en los subterráneos, sino en la calle, en las esquinas, en los parques. Ha estado motorizando nuestros equipos de afiliación, una gran compañera con muchísimo compromiso. Ella misma, yo se los conté el otro día a ustedes, ella forma parte de una empresa familiar, o sea que tiene en carne propia vivida las dificultades que tienen hoy los empresarios. Y tiene a su vez esa piel de lo que pasa en la calle, de lo que sufre nuestro pueblo, lo que ves cómo aumentan las personas que viven en la calle y lo difícil que es volver de esa situación. En los recorridos por cualquiera de los centros comerciales de la capital y ves las persianas que están bajadas definitivamente, los carteles de se alquila, se vende.
esa decadencia que fue dramática con Macri y que se va profundizando con el gobierno de Alberto Fernández, que por supuesto que una parte lo explica el hecho de que la pandemia y sus medidas restrictivas y demás, pero convengamos que no alcanza con la pandemia para explicar la inutilidad, el desinterés, la falta de amor por el prójimo, la falta de compromiso. Y por supuesto, bueno, de Guillermo no voy a hablar, ahí está él y él habla por sus propios actos, pero también estuvo nuestro candidato en primer lugar a diputado nacional, Juan Pablo Chiesa. Él es un chico joven, abogado, y también su mensaje es: vamos a trabajar para que se vote la única lista peronista que va a haber en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense que en la lista del Frente de Todos encabezan 2 radicales y después alguien que proviene del PC, del Partido Comunista, el Partido Solidario, el cooperativismo amparado en el Partido Comunista históricamente, ese origen, no de izquierda, ese origen principalmente gorila, antiperonista, que ahora viene acompañando a Cristina, pero que no deja de ser una matriz que no comprende que no vamos a conseguir generar trabajo atacando a las empresas, que el sentido de comunidad es lo principal que nos legó el peronismo. Así que ese acto Matadero estuvo precioso, seguimos trabajando en ese sentido y cuando quieran les compartimos los audios, los bombos, los cánticos, el entusiasmo, la belleza de ese encuentro de compañeros. Bueno, hasta el próximo viernes, los quiero mucho, estamos en campaña, vamos a volver porque el peronismo merece volver a estar en el gobierno como nuestro pueblo necesita. ¡Viva Perón! En su columna de cierre, Guillermo Moreno hablará sobre la repercusión en la interna del Frente de Todos de los descalabros del gobierno. También se va a referir a las encuestas y a cómo vamos cimentando la esperanza peronista. Decíamos, Gitia, que en el bloque anterior que el oficialismo estaba muy complicado. Y se ve. Empiezan las fisuras. Lo de Moyano tiene que ver con esto, lo del movimiento Evita también, situaciones que se van dando. Y claro, se empieza a ver el mal humor en el elenco gobernante. Foto más, foto menos, obviamente que si nadie se podía juntar, ¿por qué te juntás? Y bueno, es esas tonterías de entender que el poder da privilegio. Bueno, deben estar pensando que son la nomenclatura. Mire, obviamente que el buen gobierno se mimetiza con su pueblo y sufre con su pueblo. Si habían dicho que no había fiestas para nadie. Pero bueno, tampoco vamos a hacer un mundo de eso porque no me resulta. Ya bastante tenemos para decirle al gobierno que están gobernando de una manera espantosa. Bien. Y en el resultado electoral empiezan a pasar cosas raras. Un diario muy importante hoy, cuando hace el informe de diversas encuestas en la provincia de Buenos Aires, dice que hay un candidato, en este caso soy yo, muy singular, que algunas encuestadoras le dan menos de un 1% de votos y otros le dan 5%. Nunca vi que el diferencial sea del 400%. Nunca vi. ¿Pueden ser 4 o 5 puntos? Sí, claro, del 48 al 52, del 32 al 36, sí, pero 4 puntos de 1 a 5, que es un 400% más. Mire, la verdad que en general no se publican las cosas así. Ahora, si encima le suma a usted el error muestral, que suele estar en 2,5 o 3, iríamos de 0 a 8. O sea, bueno, ya directamente es
es ridícula la diferencia. Ahora, claro, las encuestas que están apareciendo empiezan a aparecer más o menos por ahí, y hay entusiasmo, porque hay una opción peronista que empieza a generar la base territorial del próximo gobierno peronista. Sin base territorial en la provincia de Buenos Aires no hay futuro gobierno peronista. ¿Y qué quería hacer el Frente de Todos en el 2023, suponiendo que su gobierno, lo que ellos planifican? Y lo mismo que hicieron en la ciudad, poner candidatos que no tengan nada que ver con el peronismo, que hablen cosas que estén muy alejadas de la doctrina y que no se identifiquen, y que entonces empezamos a construir el posperonismo, como dicen ellos. Claro, a ese posperonismo le surgieron los anticuerpos, como enseñó el general Perón. Porque los peronistas no completamos la obra, y hasta que no completemos la obra nos van a tener que aguantar. Y hay un fervor, Guitia, hay un fervor, tanto en provincia, en capital, con Pimpi, con Chiesa, hay fervor, ¿eh? Hicimos un acto el sábado en Matadero, hay fervor, ¿eh? Cuando el peronismo se pone en marcha, Guitia, no tenemos nada que ver nosotros, ¿eh? Esto es el peronismo, nosotros somos una resultante por responsabilidad histórica, pero no nada más que eso, no tiene ninguna importancia. Cumpliremos nuestro ciclo y listo. Sigue el proyecto, porque los proyectos son colectivos, y esto es lo que se está construyendo. Muy interesante lo que está pasando. Le mando un fuerte abrazo, Guitia. Nos vemos el viernes que viene. En el último tramo de nuestro programa, y ante todo, queremos expresar nuestro homenaje y reconocimiento al general don José de San Martín, padre de la patria y libertador de Chile y de Perú, quien partió al Comando Celestial un 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Moreno, dieron a conocer el índice de precios al consumidor esta semana, y es entonces muy oportuna la columna de la compañera Beatriz Paglieri, refiriéndose a su gestión para bajar la inflación durante la década ganada. Por otro lado, ya lo saben, Moreno, pero quiero resaltarlo. Quiero recordar que quienes aciertan en el diagnóstico, aciertan en las propuestas. Y con relación al dólar, a la restricción externa, me viene a la mente el tema aquel que dice: ¿dónde hay un mango, viejo Gómez?, que en este caso anclaría en el verde, en el dólar. Y especialmente quiero recordar a nuestros y a nuestras oyentes que el 10 de abril de 2020, usted, Moreno, empezó a hablar en este programa de radio de la falta de dólares, de la necesidad de garantizar la producción, entre otros, y propuso promulgar una ley para la emergencia del sector externo. Además, propuso planificar la oferta y, entre otros, propuso readecuar el marco normativo del Banco Central. Todo este análisis realizado en aquel entonces y esas propuestas fueron avanzando, y como bien usted recordó, Moreno, el 1 de junio del 2020, Chaliú y usted lo plasmaron, entre otras propuestas, en un documento que hicieron llegar al presidente Fernández y a otros funcionarios. En el documento se realizan propuestas en dos planos, uno coyuntural y otro de fondo. Entre las propuestas coyunturales se propone declarar la emergencia del sector externo. Y entre las políticas de fondo se propone que el directorio del Banco Central de la República Argentina, Banco Central que hoy está en el ojo de la tormenta, se conforme con representantes de los trabajadores y de los empresarios, y que con una visión federal se determine la política monetaria y financiera. A los compañeros y compañeras que quieran ver el documento que fue redactado el 1 de junio de 2020, pueden bajarlo en la página www.usinadepropuestas.com.ar. Moreno, Chaliú estuvo durísimo y ácido en el programa de hoy.
Es tremendo lo que proyectó a partir de las desafortunadas declaraciones del presidente Fernández sobre el Bitcoin y las repercusiones que podría tener sobre la soberanía monetaria. Pintó un escenario de crisis, por cierto, crisis de la cual ya venimos hablando. Y retomó parte de lo que dijo Pablo Chaliú, que sintetiza mucho de lo expresado en el programa de hoy. Estamos frente a un escenario donde las dos principales fuerzas políticas, el gobierno y la oposición, se disputan el trofeo de quién es peor. Tremendo. En el medio, dice Pablo, la economía languidece y el pueblo sufre. Y usted también lo dijo, Moreno, en su columna de hoy. El pueblo está sufriendo. Pero también lo dijo usted y lo dicen todos y todas en nuestro programa. Hay esperanza, porque se está cimentando la esperanza peronista. Nosotros decimos nada de posperonismo. Este programa y los columnistas y columnistas de este programa irradian la esperanza, sobre todo Pimpi, con todo su entusiasmo. Tenemos mucho por hacer. Ya lo decía Evita, hasta que no quede un pobre en la Argentina, el peronismo sigue vigente. Y así hemos llegado una vez más al fin de nuestro programa. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro compañero productor, a nuestro querido compañero productor, Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes, compañeras y compañeros. Cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás. Tengan todos y todas un muy buen fin de semana.